Y a esta hora nos acompaña en estudio el economista César Villalona, con quien hablaremos sobre el balance económico en 10 años de los gobiernos del FMLN. César, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bien, ¿cómo encuentra la economía en 2009 del FMLN? Bueno, para resumirlo, una economía con caída de la producción de bienes y servicios, disminución de la actividad económica, había caído menos 2.1, disminución de la producción exportable, 10%, y pérdida de 27.000 empleos entre junio del 2018 y junio del 2019. Es decir, había una contracción. Tenía mucho que ver con un problema internacional, había una crisis internacional, había afectado a Estados Unidos, y las ventas nuestras a Estados Unidos disminuyeron. También cayeron las remesas. Entonces eso bajó el consumo de la población y eso provocó una caída de la inversión, de la producción y del empleo. Tiene que ver y también, caída de los ingresos del gobierno. Tiene que ver también con la crisis económica que acababa de ocurrir a nivel internacional. Correcto, sí. A eso me refería, que al afectar la economía de Estados Unidos, cayeron nuestras ventas allá y las remesas, que son las dos principales fuentes de dólares, y empresas exportadoras disminuyeron el empleo, cayó el consumo nacional privado de la población, que tiene que ver con los salarios, lo que consumen los empresarios, los estratos medios, y eso afectó la inversión privada y la producción nacional. Cayó el crédito como más de un 20% a las empresas. Entonces se desplomó la producción de bienes. Y también yo diría que había un Estado muy débil, porque en los 20 años de gobierno de Arena, aquí se privatizaron los bancos, el Estado no tenía bancos, prácticamente el Banco Agrícola y el de Fomento, pero muy débiles. Las empresas de distribución de energía, los fondos de pensiones, se privatizaron otras empresas públicas, como una parte de la GEO, dentro de la energía, se cerró el IRA. Bien, entonces tienes un Estado con 26 empresas menos que privatizó Arena y una economía en caída. Eso es lo que encuentra el primer gobierno del Frente. Por eso se elaboró dentro del primer plan quinquenal un llamado plan anticrisis, que era como un año, más o menos año y medio, dentro de los primeros 5 años, un plan para enfrentar la crisis, que consistía en darle recursos a los pequeños productores, a iniciar algunos programas sociales, la reforma de salud, quitar los cuotas voluntarias de salud. Todo eso se inició para amortiguar, porque había una situación muy, muy mala. Así arranca el gobierno que presidía Mauricio Funes. En estos 10 años ha habido un crecimiento de la producción, de la inversión pública y privada, y cerramos con una economía muy distinta. Es decir, el gobierno que surge ahora el 1 de junio no va a encontrar un país con caída de la producción y del empleo. No. Encuentra un país con aumento de la producción, que es lo que le llaman crecimiento económico. Ha crecido promedio 2.5, el año pasado más o menos 2.6, crecimiento de las exportaciones, las empresas exportadoras están vendiendo más, y se han generado más o menos 180.000 empleos formales, más 25.000 en el agro. Estamos hablando de alrededor de 30.000 empleos por año, aunque se necesitan 50.000, no estamos diciendo que es suficiente. En el sector industria me llama la atención, justo este día escuchaba en otro noticiero declaraciones de las autoridades de la ASI en el que hacían énfasis en un estancamiento de la economía en el sector industrial. ¿Qué le respondería a usted? No, la producción industrial ha crecido en promedio más o menos 3%, un poquito más que el promedio nacional. Y el agro ha crecido alrededor de 1%, aunque ha tenido años buenos y años bajos por la sequía y las inundaciones. Sí. No sé cómo va este año, a lo mejor ellos se refieren a que este año hay alguna pequeña desaceleración, habría que ver, es un año de cambio de gobierno, aunque los datos del crédito a la empresa privada, y el crédito va fundamentalmente a industria y comercio, dicen que ha crecido 11% entre enero y marzo. Y cuando el crédito de la banca crece, es porque los empresarios están invirtiendo más. Exacto. Las exportaciones industriales han seguido creciendo, son el 96% de las exportaciones del país. Este es un país totalmente diferente al de hace 40 años, porque de la agricultura solo se exporta el café y el azúcar, que son productos agroindustriales, pero digamos tienen una parte agrícola como materia prima que se transforma. Y el sector industrial el año pasado generó casi 8.000 empleos de los 22.000. Esos son los datos del Seguro Social, empleo formal. Y en enero de este año se han generado alrededor de 12.000, una parte en la industria, otra en el comercio. Yo no veo en la industria como un sector afectado dentro de la economía. En realidad todos los sectores han crecido,
Todos los sectores económicos han crecido. Hubo uno que tuvo mucho rezago, que fue construcción, pero comenzó a despegar a partir del 15. Comenzó ya a tener, sobre todo estimulado por la inversión pública, que ha sido muy fuerte en todas estas construcciones, obras, carreteras, infraestructura que demanda cemento, y se involucra la empresa privada, demanda obras. Entonces, realmente hay una economía en crecimiento. Acaba de salir un informe del Fondo Monetario Internacional donde hay un reconocimiento de una economía que crece y estable. La palabra estable quiere decir dos cosas: estabilidad de precios, no tenemos inflación inflacionaria, y estabilidad de la tasa de interés de los bancos. Bien. Es decir, no estamos desestabilizados. Eso no quiere decir que no hayan dificultades en muchos renglones de la economía y de la parte social, pero ha habido mejoría. Una cosa es encontrar una economía con caída de la producción y otra con crecimiento, aunque pequeño. Son escenarios muy diferentes. Bien. Y también con una reducción de la pobreza y una mejoría social y un Estado más fuerte. Muy bien. César, muchísimas gracias. Lastimosamente el tiempo es corto, más en este segmento para hablar de economía, pero al menos el mensaje ha sido enviado a la población. Muy Gracias, bien. César. Buenas noches.